respiratoria que afecta a más de 2 millones de personas. Es una patología infratratada e infradiagnosticada que genera más de 29.000 fallecimientos al año. Se trata de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un síndrome heterogéneo y complejo, cuyos síntomas principales son la tos crónica, expectoración y en algunos casos disnea. Los principales factores de riesgo incluyen el tabaquismo, la contaminación ambiental y la falta de adherencia al tratamiento. Médicos y farmacéuticos, entre otros sanitarios, tenemos un rol muy importante no solamente para controlar la patología, sino para identificarla con tiempo suficiente como para que haya un diagnóstico precoz y seamos capaces, entre todos, de conseguir una equidad en salud respiratoria, además de una sostenibilidad medioambiental. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar patrocinado por Laboratorios AstraZeneca, a quien damos las gracias y la bienvenida por su gran implicación. Vamos a tener como principales objetivos el trasladar innovación en este área terapéutica, además intentar facilitar aquellas actividades o actuaciones que se pueden hacer en los distintos ámbitos centrados en el paciente y, sobre todo, qué novedades hay respecto a la salud medioambiental. Soy Raquel Varas, soy responsable de campañas sanitarias del Consejo General de Farmacéuticos y estoy encantada de participar esta tarde con dos grandes ponentes y magníficas personas que tengo a mi alrededor. Este webinar va a durar aproximadamente 60 minutos. En los últimos 15 minutos vamos a dar respuesta a todas aquellas preguntas que tengáis y que podéis hacer a través del chat que tenéis todos accesible. Y aproximadamente en una semana este webinar será alojado en el canal de YouTube de farmacéuticos para que lo podáis volver a ver o verlo quien se ha podido inscribir pero no puede participar hoy. Sin más, voy a pasar a presentaros a mis acompañantes, la doctora Lara Bravo, neumóloga del Hospital Universitario de Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en Madrid, miembro de SEPAR y presidenta del Comité Científico de Neumomadrid. Bienvenida, Lara. Y a Fernando Cantalapiedra, farmacéutico comunitario de Alcalá. Además es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y también es miembro de GRAP y de SEFAC. Como os decía, vamos a iniciar este webinar. Por favor, muy atentos y ya doy paso a los verdaderos protagonistas de este webinar. Lara, cuando tú quieras. Buenas tardes, Raquel. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme esta tarde. Además, hablar sobre una patología pues, que me apasiona y que veo día a día, que es la EPOC, que desafortunadamente sigue siendo una enfermedad desconocida, teniendo en cuenta la alta prevalencia que tiene. Y bueno, pues para empezar con la EPOC, sí que me gustaría dar algunos datos impactantes, ¿no?, de esta patología. Como os decía, es una patología altamente prevalente en personas por encima de 30 años, entre 30 y 80 años en España hay una prevalencia en torno al 12%, que es muy similar a nivel mundial. Y es muy llamativo el infradiagnóstico que existe en esta enfermedad. Tanto es así que se calcula que es de un 75%. Pero fijaos, un dato muy llamativo sobre el infradiagnóstico es que en 1999 ya se hizo un primer estudio a nivel de España para saber en cuánto está el infradiagnóstico de esta enfermedad y los datos fueron en torno a un 70, un 75%. Y desgraciadamente, más de 20 años después, pues esta cifra no ha cambiado, ¿no? Y esto nos debe hacernos estar atentos y creo que todos debemos participar pues, para mejorar estas tasas de infradiagnóstico. Además, si esto no es suficiente, una vez que el paciente está diagnosticado, pues se calcula que más del 50% además no está correctamente tratado, sino que está infratratado, teniendo en cuenta que es la cuarta causa de muerte en España. Y además sabemos que estos pacientes muchas veces el seguimiento tampoco se hace correctamente, o sea que es una enfermedad muy prevalente, infradiagnosticada, infratratada, pero es que además
en la que se juega con la inercia terapéutica, es decir, pacientes que sabemos que no están bien y aún así no hacemos cambios en su tratamiento. Y esta diapositiva creo que es muy significativa de lo que es la EPOC y lo que ocurre en nuestros pacientes con EPOC. Normalmente nuestros pacientes van a empezar con síntomas y posteriormente vamos a tener eventos muy importantes y que van a caracterizar la enfermedad, que son las exacerbaciones, que van a tener un impacto muy importante tanto en la calidad de vida de nuestros pacientes como en la actividad física que pueden desarrollar. Y todo esto nos va a llevar a dos escenarios muy importantes. Uno son los eventos cardiovasculares. Nuestros pacientes con EPOC sufren de manera muy significativa eventos cardiovasculares. Y otro escenario muy importante, que es la hospitalización. Nuestros pacientes con EPOC agudizan y hospitalizan mucho. Muchas veces los últimos años de su enfermedad los pasan en los hospitales y esto también nos debe hacer levantar, ¿no?, un poquito, estar atentos a esta alarma, y todo ello pues, puede terminar en muerte. ¿Cómo podemos evitar esta espiral descendente? Pues si incidimos de manera precoz en los síntomas. Y como os decía antes, algo que es muy característico de esta enfermedad son las exacerbaciones de EPOC. Y es que las exacerbaciones aumentan en sí misma el riesgo de hospitalización y por tanto de muerte. Tanto es así que los pacientes, después de 1 a 2 agudizaciones agudas, más del 50% van a morir en los próximos 5 años. Es un dato muy impactante, pero es que cuando estas agudizaciones son de 3 o más, es que más del 50% van a morir en los 3 primeros años. Si nos fijamos en la gráfica, podemos ver que aquellos pacientes que exacerban más mueren antes. Y es cierto que clásicamente pensábamos que estas agudizaciones eran especialmente importantes y eran agudizaciones más graves, ¿no? Y bueno, realmente es así, cuanto más grave es la agudización, más riesgo. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que esas agudizaciones moderadas, que se tratan de forma ambulante, que son aquellas que tratan nuestros médicos de cabecera, también tienen un impacto muy importante. Tanto que, por ejemplo, tras una exacerbación moderada, el riesgo de hospitalización a corto plazo es de un 21%. Y tras 2 agudizaciones moderadas, que recordemos son aquellas que se van a tratar de forma ambulante, el riesgo de muerte aumenta un 80%. Pero es que además las agudizaciones no solo van a tener impacto en la hospitalización o en la calidad respiratoria o en la insuficiencia respiratoria de nuestros pacientes, sino que va más allá. Lo que decíamos antes, ¿no? Los pacientes con EPOC tienen muchos eventos cardiovasculares y tienen un riesgo cardiovascular muy aumentado. Y es que además, después de una agudización, se calcula que el riesgo de un infarto agudo de miocardio puede aumentar o puede multiplicarse por 2 en los 5 primeros días y de un 40% más el riesgo de accidentes cerebrovasculares entre el 6º y 10º día tras una agudización. Por tanto, tenemos que estar muy atentos a las agudizaciones de nuestros pacientes, porque claramente incrementan el riesgo cardiovascular, no solamente en los primeros días, sino en todo el año siguiente. Y estas agudizaciones, como os decía, pues efectivamente van a generar un gran impacto en nuestros pacientes. Y es que además a los neumólogos nos gusta decir que ¿cuál es el mayor riesgo de tener una agudización en el futuro? Pues haber tenido una agudización previamente. Y de tal manera vemos en la gráfica cómo a medida que tenemos una agudización, cada vez esas agudizaciones van a ser más frecuentes y menos espaciadas en el tiempo. Y además muchas de estas agudizaciones van a hacer que los pacientes hospitalicen. Y además, como sabéis, y después de todo esto, pues lógicamente cabría pensar, ¿no?, que la EPOC va a llevar un gran coste sociosanitario. Y estas agudizaciones suponen más del 70% de los costes directos por EPOC y anualmente le cuestan al Sistema Nacional de Salud más de 1.000 millones de euros. Con lo cual es una enfermedad, como veíamos, con un gran impacto para el paciente, pero también con un gran impacto a nivel económico. Por eso incidimos tanto en que en los pacientes con EPOC tenemos que evitar esas agudizaciones, hay que prevenirlas y ese va a ser nuestro objetivo fundamental en los pacientes con EPOC.
Y bueno, no solamente a los clínicos, a los médicos, a los farmacéuticos, a nuestros enfermeros les importa, ¿no?, la EPOC. Por ejemplo, en el plan de abordaje del Sistema Nacional de Salud han establecido un plan para los próximos años, 2025-2028, en el cual uno de los puntos que se destaca es la adecuación de la práctica asistencial en los cuidados. Y aquí sí que se incide en las enfermedades respiratorias crónicas y la EPOC en concreto. Y bueno, si tuviéramos que definir dos grandes objetivos que tenemos en los pacientes con EPOC, por un lado, vamos a intentar reducir los síntomas y por otro lado, reducir el riesgo. ¿Qué entendemos por reducir los síntomas? Bueno, pues sobre todo aliviar los síntomas de nuestros pacientes. Fundamentalmente, si nosotros hablamos con nuestros pacientes, lo que más les limita su calidad de vida es la disnea, claramente la disnea. Si conseguimos mejorar la disnea en estos pacientes, mejoraremos su tolerancia al ejercicio físico y fundamentalmente esto nos llevará a mejorar su estado de salud y su calidad de vida. ¿Y qué entendemos por reducción de riesgo? Bueno, pues se trata de prevenir la progresión de la enfermedad. Sabemos que la EPOC es una enfermedad progresiva y cuanto más lento sea este progreso, pues mejor para el paciente, lógicamente, pero volvemos a hablar de la prevención y tratamiento de las exacerbaciones, que como hemos visto tienen un grandísimo impacto en nuestros pacientes. Y está claro que si conseguimos reducir las agudizaciones, conseguiremos reducir la mortalidad. Y bueno, ¿qué nos dicen a todo esto nuestras guías? Como bien habéis podido ver hasta el momento, la EPOC se considera una enfermedad compleja y por tanto su tratamiento va a ser complejo. Y para los clínicos es muy importante basarnos en la evidencia científica para poder tratar bien a nuestros pacientes. Tanto es así que tenemos dos guías, fundamentalmente en España utilizamos dos guías. Una es la guía GOLD, que es una guía internacional, y luego la guía GESEPOC, que es la guía española, que sí que está un poquito más centrada en el contexto sanitario español. Estas guías se van renovando, tanto es así que la GOLD se renueva todos los años y estos cambios pues, nos ayudan en nuestra práctica clínica habitual. Las últimas novedades de la GOLD fueron publicadas en noviembre del 25 y las de la GESEPOC en diciembre del 25, que la previa había sido en 2021, con lo cual, como veis, las tenemos recién publicadas. Y bueno, comenzando con la GOLD, sí que es muy importante que conozcáis que para hacer un diagnóstico de EPOC sí o sí necesitamos una espirometría y necesitamos confirmar una obstrucción al flujo aéreo irreversible mediante una espirometría y vamos a catalogar a los pacientes una vez que los diagnosticamos en tres grupos. Podemos clasificarlos en tres grupos. El grupo A y B son aquellos pacientes que no agudizan y el grupo E son aquellos pacientes que en el año anterior al menos han tenido una agudización moderada. Y esto es muy importante porque hasta la última revisión de la guía GOLD se consideraba que este grupo E era si había tenido una hospitalización el año anterior o dos agudizaciones moderadas. Pero lo que nos dicen ahora es que con una única agudización moderada los pacientes pasan a ser de este grupo E, que consideraríamos los pacientes de mayor riesgo. Y este es el esquema de tratamiento que propone la guía GOLD en función de cómo clasifiquemos a nuestros pacientes. Y creo que el grupo más importante de reseñar es ese grupo E y lo que nos dice la guía GOLD es que inicialmente lo trataremos con una doble broncodilatación, pero ojo, si ese paciente tiene más de 300 eosinófilos en un hemograma, que eso, bueno, pues es cierto que la mayoría de nuestros pacientes vamos a disponer de analíticas previas. Si tienen más de 300 eosinófilos, directamente podríamos empezar con una triple terapia, es decir, una doble broncodilatación más un corticoide inhalado. Y luego además establece un circuito para ver cómo tratamos a los pacientes una vez que ya les hemos diagnosticado y hemos puesto un tratamiento de inicio y estamos realizando un seguimiento.
En estos pacientes vamos a dividir entre si lo que nos cuentan es un mal control sintomático, es decir, continúan con disnea, o si tienen o continúan agudizando. En función de las agudizaciones, siempre tenemos que tener en cuenta que iremos escalando en el tratamiento. Muy importante, si tenemos a un paciente en monoterapia y continúa agudizando y tiene más de 300 eosinófilos, directamente triple terapia. En cambio, si tenemos a un paciente con menos de 300 eosinófilos, podríamos probar primero una doble broncodilatación. Y si continúa agudizando y tiene, esta vez sí, más de 100 eosinófilos, iríamos a triple terapia nuevamente. Con esto, tampoco quiero liaros mucho, pero sí que quiero incidir en la importancia de que la triple terapia en los pacientes con EPOC que agudizan tienen, bueno, pues un papel relevante. Y al final del algoritmo también os señalo simplemente un poquito a modo de curiosidad que se empieza a hablar del uso de fármacos biológicos en la EPOC. Y esto creo que puede dar también, bueno, pues en el futuro generar ciertos cambios. Esto os lo traigo un poquito simplemente a modo de curiosidad, porque la guía GOLD sí que nos dice qué hacer con aquellos pacientes que tienen un LABA corticoide inhalado de inicio, porque es cierto que ellos ya no lo recomiendan, pero sí que podemos recibir pacientes con esta terapia, porque antiguamente, hace años, sí que se recomendaba esta terapia. Simplemente, bueno, pues nos ayuda a los clínicos a decidir qué tenemos que hacer con estos fármacos. Si pasamos a GSPOC, sí que GSPOC divide a los pacientes en bajo riesgo y alto riesgo, y los de alto riesgo van a ser aquellos pacientes que están más obstruidos, que tienen más disnea y que exacerban. GSPOC sí que nos dice que van a ser de alto riesgo los que han tenido o 2 agudizaciones moderadas o una hospitalización el año previo. Aquí chocan GOLD y GSPOC. GOLD nos dice que ya con una agudización moderada el paciente pasaría a ser más grave, y GSPOC nos dice que son al menos 2 agudizaciones moderadas. Como veis, GSPOC también le da un papel relevante a la triple terapia y también nos habla de biológicos en la EPOC. Y bueno, en algo en lo que sí que se ponen de acuerdo tanto GSPOC como GOLD es en la vacunación. La vacunación la tenemos que recomendar en nuestros pacientes con EPOC. ¿Qué vacunas se recomiendan? Gripe, COVID, dependiendo de la campaña que tengamos en ese momento, la vacuna del neumococo, la del VRS, muy importante, tosferina y el herpes zóster. Y GSPOC no nos da tantos detalles, pero también nos recomienda las mismas vacunas y nos dice que en todos los pacientes, también en los de bajo riesgo. Y esta diapositiva pues me gusta mucho y os la traigo un poco a modo de curiosidad, porque por primera vez GOLD en su guía nos dice que tenemos que tener en cuenta otros aspectos en nuestros pacientes con EPOC. Nos dice que en los pacientes con EPOC tenemos que tener en cuenta 4 esferas. Por un lado, una esfera en la que nos habla de calidad de vida, de cuáles son las metas de nuestros pacientes, porque esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Recordad que la EPOC es una enfermedad crónica de muchos años de duración y donde la calidad de vida puede verse claramente alterada. También nos dice que debemos revisar las medicaciones de nuestros pacientes con EPOC, porque muchos de ellos van a tener múltiples fármacos. También nos dice que debemos fijarnos mucho en la actividad física que puedan hacer y, por supuesto, en las comorbilidades, porque nuestros pacientes con EPOC rara vez solo tienen EPOC, son pacientes comórbidos y debemos hacer caso al resto de comorbilidades. Y también, a modo de curiosidad, GOLD por primera vez también nos habla de inteligencia artificial y de telemedicina. Simplemente os cuento que sí que se han visto estudios, por ejemplo, en los que se ha visto que la telerehabilitación pulmonar es tan eficaz como hacer una rehabilitación pulmonar presencial, y esto creo que sí que puede ser pues, claramente una ventaja para nuestros pacientes. Y bien, esto en cuanto a las guías. Cambiando un poquito ahora de tema, sí que os quería comentar que el Ministerio de Sanidad
ha publicado unas nuevas recomendaciones en cuanto al uso de inhaladores en enfermedades respiratorias. Y esto me parece especialmente importante e incide en 5 puntos. Uno, muy importante, confirmar el diagnóstico. Esto que nos puede parecer pues a priori un poco tontería, pues realmente no lo es. Por un lado, porque tenemos muchos pacientes con asma que no conseguimos controlar y es porque realmente están mal diagnosticados. Y luego, como os podéis imaginar, muchas veces nos cuesta discernir, incluso a los propios clínicos, entre un paciente con EPOC, un paciente con asma, etcétera. Muy importante, debemos controlar adecuadamente la enfermedad. Antes hablábamos, ¿no?, para controlar la enfermedad en los pacientes con EPOC, incidimos mucho en los síntomas, pero también en el riesgo futuro. Muy importante también considerar el tipo de inhalador que vamos a utilizar en nuestros pacientes y debemos enseñarlos. Luego Fernando nos va a hablar mucho sobre esto. Y importante, algo que nos preocupa y que tal vez cada vez más es el reciclaje de inhaladores y realizar una parte más sostenible, ¿no? Y es que en todo esto sí que es cierto que en los últimos años yo creo que nos ha importado especialmente, ¿no?, cómo estamos contaminando con nuestros dispositivos. Y algo que sí que deja muy claro la guía y que yo creo que es importante es, vale, sí nos debe importar cómo estamos contaminando o cómo podemos contribuir, ¿no?, a los gases de efecto invernadero, pero lo más importante es que nuestro paciente esté controlado. Eso va a ser nuestro objetivo principal y luego ya nos fijaremos en otros objetivos. Tanto es así que lo que nos dice, por un lado, el Ministerio es que dependiendo de los inhaladores que vayamos a utilizar, la huella de carbono será mayor o menor. Se considera que van a tener una menor huella de carbono los inhaladores de polvo seco, los de niebla fina, y también es cierto que los últimos dispositivos presurizados también han cambiado sus propelentes para reducir la huella de carbono en un 99%. Esto es muy importante porque tal vez, ¿no?, teníamos esa idea del presurizado que contamina, etcétera. Bueno, pues sí que tenemos que saber que en algunos de ellos se ha cambiado el propelente para conseguir una menor huella de carbono. Y esta diapositiva también me parece muy interesante porque, si bien es verdad que nos preocupa mucho la huella de carbono, cuánto contribuyen, ¿no?, los inhaladores a los gases de efecto invernadero. Pues bueno, se calcula que menos del 0,04%. Si nos fijamos en el primer gráfico, vemos que la mayoría van a venir del dióxido de carbono y que los gases fluorados, que son los que nos corresponderían a los inhaladores, son el 2% de los gases de efecto invernadero. Pero es que de este 2%, solo una pequeña parte corresponde a los inhaladores, con lo cual, bueno, pues tenemos que estar más tranquilos en este aspecto, que aunque es cierto que nos debe importar, pero bueno, este es el impacto global que tienen los inhaladores. Y bueno, también os traigo a modo curiosidad, porque me parece una herramienta muy, muy, muy interesante. Es verdad que está tal vez diseñada para médicos de atención primaria, pero ¿por qué no considerarla en las farmacias, ¿no? Es el Score Radar. Y incide en 4 puntos que nos van a ayudar a saber si nuestro paciente está controlado o no. Y tal vez, muchas veces, incluso vosotros cuando os encontráis al paciente en vuestra farmacia, simplemente con 4 preguntas muy sencillas os puede saltar la alarma, ¿no? ¿Qué preguntamos? Bueno, pues vamos a preguntar sobre medicación de rescate. Si un paciente utiliza su medicación de rescate pues más de 3 veces a la semana, ojo, fijaos que además suma 3 puntos. Si ha tenido una agudización en los últimos 3 meses, el grado de disnea o si la actividad física que realiza es menor de 30 minutos al día, pues ya vamos a sumar una serie de puntos y nos va a ayudar a clasificar al paciente en bajo riesgo o un riesgo intermedio o alto. Esto nos puede ayudar o nos pues posiblemente a derivar al paciente, os hablo en caso de que os llegara a vosotros, a derivar al paciente o bien a su médico de cabecera,
que consulte con su neumólogo, porque vamos a tener que actuar en diferentes ámbitos de este paciente para mejorar ese control de enfermedad. Este es un código QR, por si os interesa y queréis escanearlo, pues para tener esta herramienta radar. Y simplemente para terminar, comentaros que esta herramienta nos va a ayudar en la evaluación de los pacientes, porque conseguimos realizar una evaluación objetiva cuantitativa y con ello vamos a conseguir una mayor sensibilidad de estratificación de la enfermedad. Nos va a ayudar a saber cuál es el riesgo de ese paciente y lo vamos a tener claramente definido y a clasificar la gravedad. Buenas tardes a todos, muchas gracias por compartir este webinar y también agradecer al Consejo por dejarnos las instalaciones y al patrocinador, porque gracias a ellos pues esto funciona. Ya nos ha contado la doctora Lara Bravo muchas cosas sobre la EPOC, todas muy interesantes y algunas muy aterradoras, ¿no? El hecho de las cifras que ha dado son como para preocuparse y mucho por esta enfermedad, que yo creo que no se le da toda la importancia que tiene. Por eso está tan infradiagnosticada y tan infratratada. Nosotros los farmacéuticos, ¿qué podemos hacer aquí? Pues yo creo que esto sí que es un tratamiento multidisciplinar, tanto obviamente neumólogos, atención primaria, médicos, enfermeras, farmacéuticos, fisioterapia, hasta psicólogos, todos somos importantes en el tratamiento de esta enfermedad. Los farmacéuticos en cualquier enfermedad crónica podemos actuar cuando vienen a buscar o a retirar la medicación de las farmacias, pero inclusive puede ser antes. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Qué podemos hacer? Emplear los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, que son aquellos que por definición son actividades que son actividades que hace el farmacéutico en función son actividades sanitarias en función de sus competencias profesionales y que son capaces de optimizar los tratamientos para el paciente y seguir la pauta de lo que indica el médico. Eso es realmente los servicios profesionales. Antes os he dicho que también, inclusive antes de que el paciente vaya a retirar su medicación sobre EPOC, podemos emplear o podemos tratar. No tratar, sino simplemente comprobar la posibilidad de que ese paciente pueda ser candidato más adelante a una EPOC. Y somos capaces, si tenemos las herramientas adecuadas, de derivar, y estamos al tanto, derivar al médico para su tratamiento. En el caso del servicio de indicación, paciente joven, menos de 35 años, que acude a la farmacia por un jarabe para su tos, que es una tos persistente, con o sin flemas, que tiene disnea y que tiene a veces fatiga en sus actividades diarias. Y es fumador o exfumador desde hace poco tiempo. ¿Qué podemos hacer con este paciente? Pues yo creo que si somos conscientes que en ese momento pudiera ser un candidato, inclusive si tenemos una herramienta en las farmacias similar no, o como esta, que no deja de ser una especie de espirómetro portátil, sí que indica la obstrucción bronquial, pues somos capaces de derivar al médico. Lo cual, si el paciente deja de fumar y hay un tratamiento adecuado, ese paciente puede llegar a regenerar una regeneración pulmonar que haga que el desarrollo de la enfermedad sea menos importante en un futuro. ¿Qué más podemos hacer los farmacéuticos? Bueno, pues obviamente acompañar al paciente. Ya hemos visto que la importancia de esta enfermedad de las agudizaciones. Pues acompañar al paciente en todo aquello que sea posible para evitar estos agravamientos. Durante el servicio de la dispensación, siempre cuando van los pacientes a retirar la medicación, pues es el servicio de dispensación y puede haber dos veces o dos tipos. La que sea de inicio, en el cual tienes que preguntar si el tratamiento es para él, qué síntomas tiene, si tiene algún otro tipo de enfermedad, otro tipo de tratamiento, si tiene alergias o fuma. Todo esto es importante en la primera dispensación. Al ser un paciente crónico, volverá a retirar más medicación, generalmente cada mes o mes y medio, lo cual se puede hacer también un servicio de seguimiento farmacoterapéutico.
Los servicios de seguimiento, como os digo, es cuando el paciente va a retirar de manera continuada su tratamiento. Siempre utilizamos, como ha dicho la doctora, sí que utilizamos nos sirve de guía la herramienta radar, en el cual todas las preguntas que se hacen sí que nos dan unas pistas muy importantes de si el paciente ha tenido alguna variación en su enfermedad, generalmente a peor, lo cual nos permite poder derivar otra vez de nuevo al médico, o si el problema es algo que tenga una mala técnica de inhalación o hay un problema de adherencia, pues intentar solucionarlo. Pero si no, obviamente también es derivar al paciente al médico. Si, como es previsible, los tratamientos de los pacientes son con medicación inhalada, pues hay que enseñar al paciente cuál es su tratamiento, si sabe cómo utilizarlo, a qué horas utilizarlo, si sabe la diferencia entre una broncodilatación de corta, de larga o de un corticoide, que es un antiinflamatorio. Todo esto se lo tenemos que explicar. Y, por supuesto, hacerle ver que, para insistir en lo que las recomendaciones que le ha dado al médico, de cómo emplear el inhalador y todas las recomendaciones que le ha dado. Intentar que las ha comprendido y, si es posible, si tenemos placebos en la farmacia o la propia medicación del paciente, pues delante de nosotros que tenga la posibilidad de hacerlo para ver si hay algún error, que en algún caso puede ser un error crítico, que influya mucho en su medicación y en el desarrollo de su enfermedad. Por supuesto, como también ya nos han dicho hoy, el tabaco es muy influyente en esta enfermedad. El 80% de los pacientes han fumado o están fumando o han dejado de fumar hace poco, lo cual otro servicio que podemos implementar en la farmacia es el servicio de cesación tabáquica. Este servicio, pues ya desde el momento en que el paciente acude y dice que va a fumar, pues ya podemos dar un mensaje, siempre un mensaje, dependiendo de qué etapa esté de la fase, pero siempre se puede enviar un mensaje, algunos más importantes que otros, en el sentido que, por ejemplo, una persona joven quizás no le dices que puede desarrollar un cáncer de pulmón, una EPOC, a lo mejor le da un poco más igual, pero sin embargo le dices que si puede manchar los dientes, manchar los dedos, tiene mal olor en el pelo o ella misma o él mismo, pues a lo mejor eso le influye más, sobre todo si tiene esas típicas rayitas que pueden ser los códigos de barra, que también están motivados por el uso del tabaco. También, por supuesto, se les puede decir a los pacientes que es importante utilizar la medicación, pero también es muy importante que cuando termine la medicación todos esos envases sean retirados al punto sigre de la farmacia. La vía inhalatoria es una vía muy importante porque se utiliza menor cantidad de fármacos, son dispositivos pequeños, son muy discretos. Hay personas que le da vergüenza todavía utilizar este tipo de aparatos en público, pero estos son, como digo, muy discretitos, tienen una acción rápida, utilizan menor cantidad de fármaco, lo cual hace que también haya menos efectos secundarios y hay una gran disponibilidad de fármacos en el mercado, de dispositivos y de fármacos. Sí que es cierto que es un medicamento complejo y, como todo aquel medicamento complejo, necesita un entrenamiento. Y ese entrenamiento no es fácil, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que indican que un 30% o menos de los pacientes no saben utilizar o cometen errores críticos que hacen que el medicamento no llegue a donde tiene que llegar, a la parte distal del aparato respiratorio. Y una cosa que puede ser más grave todavía es que el 20% también de los sanitarios, incluyendo todas las profesiones, tampoco sabemos utilizarlo, lo cual ya el hecho de poder formar a los formadores es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál sería el dispositivo a elegir dentro de todas las capacidades, de todas las que hay? Bueno, pues será obviamente el que indique el médico, y eso estará en función de la capacidad del flujo respiratorio que tenga el paciente. Si es capaz de inhalar de forma voluntaria o inclusive de hacer alguna apnea post-inhalación. Si no es capaz de inhalar, pues solo podría utilizar dispositivos con propelentes, como pueden ser los de cartucho presurizado o el Respimat, que son de niebla fina.
si sí son capaces de respirar de manera voluntaria, inhalar de manera voluntaria y mediante hacer una inhalación enérgica y rápida, pues entonces sí que podría utilizar también los de polvo seco, aparte de los anteriores, y los de activación por la inhalación. Sí, el problema que tienen los cartuchos presurizados es que hay una coordinación entre la inhalación y el disparo. Esa coordinación en muchas personas que pueden tener dificultades, los cuales para este tipo de personas que tienen ese problema, que no son capaces de coordinar, pues también debiera y es recomendable, y soy consciente que los neumólogos lo dicen, que utilicen las cámaras de inhalación, las cámaras espaciadoras, que hacen que no haya tanta, que haya que hacerlo con tanta rapidez esa coordinación, sino que, bueno, retrasan un poco el traslado de las partículas desde la boquilla a la boca. Ponemos unos ejemplos de la manera de cómo utilizar los cartuchos presurizados. En este caso, el cartucho presurizado, ya sabéis que lleva una boquilla, aquí tengo uno, lleva una boquilla, una tapa protectora y un cartucho presurizado, que es el que hay que apretar para que salga, disparar, para que salga la cantidad siempre la misma de partículas y de medicación. Hay que abrir la tapa, agitar, porque son suspensiones, pueden ser dos tipos en los cartuchos puede haber dos tipos de medicación, suspensiones de un sólido en líquido o en gas o una solución con partículas extra finas. En este caso sería un dispositivo con suspensión, lo cual cuando se habla en farmacia de la suspensión, inmediatamente hay que pensar en la agitar. Suspensión, siempre agitar. También diferencia con los cartuchos clásicos, lleva un contador. Lleva un contador de dosis en el cual indica la cantidad de dosis que quedan en el dispositivo y tiene una zona amarilla que ya hay que ir como pensándose en cambiar el dispositivo, de ir a la farmacia a buscar el nuevo, o una zona roja en el cual ya absolutamente está vacío. Estos dispositivos también hay que purgarlos antes de usarlo, utilizarlo durante agitar y pulsar al vacío 4 veces para purgarlo y para estar perfectamente. No pasa nada, o sea, la cantidad de dosis que tiene admite esta pulsación de de perder 4 dosis, no pasaría nada. Inclusive si el dispositivo hay que limpiarlo o está un tiempo sin usar, siempre previamente hay que utilizarlo un par de veces de disparos al aire, sin que pase nada, como os digo, porque tiene las dosis adecuadas. Este sería el Aerosphere. Como os digo, es de los cartuchos presurizados, pero más novedoso. Y luego hablaremos un poco más, que también es importante decirlo si se utiliza, porque todos los dispositivos más o menos tienen los mismos pasos. Pero es verdad que hay algunos que son más particulares y creo que siempre hay que comentárselo a los pacientes. En este caso, sí que habría que comentarles que con respecto, este es uno de los dispositivos novedosos que tiene el propelente distinto a los que tenían antes. Son un propelente, como bien han dicho, que tiene muy poca huella de carbono y es muy respetuoso con el medio ambiente. Y hace que, teniendo la misma dosis y la misma cantidad de dosis, hace que tiene el mismo sabor también, o sea, el paciente no notará nada en ese sentido, sí que notará que a lo mejor es más fácil, da menos frío y que es más fácil de usar en la pulsación, es más suave. Todo lo demás exactamente igual que el Aerosphere antiguo, que tenía otro tipo de propelentes, que eran más contaminantes, por llamarlo de alguna manera. Como hemos dicho, una de las dificultades que tiene los cartuchos presurizados son la coordinación. Para evitar la coordinación se emplean las cámaras de inhalación, que son cámaras espaciadoras. Estas eran las antiguas, que eran de 750 mililitros y aproximadamente 23 centímetros. Como veis, es un aparato grande y no es muy pesado porque es de plástico,
pero es grande y voluminoso y muy aparente. Lleva aquí es donde se pone los cartuchos, la boquilla del cartucho presurizado, y por aquí se inspira. Si el paciente, todo lo demás es igual, se destapa. En este caso es de un laboratorio y no es adaptable. Yo creo que esto no sí valdría, pero en otros es estándar, es una silicona, lo cual significa que valdría para todo tipo de dispositivos. Al poner el dispositivo en este lado, hace que se pueda retrasar un tiempo entre la pulsación y la inspiración. Si el paciente tiene el flujo suficiente respiratorio, con una sola pulsación sería distinto, o sea, sería suficiente. El paciente inspira, aguanta la respiración de 5 a 10 segundos y luego suelta el aire lentamente. Y luego, por supuesto, se enjuaga. Ya sabéis que os enjuaga, siempre es importante enjuagarse para evitar que se depositen partículas de medicación en la cavidad orofaríngea. Y si encima del dispositivo lleva corticoides, pues con más motivo, porque eso ya sabéis que luego puede producir mal sabor de boca, llagas y hongos, que luego son complicados de quitar. Estas serían las cámaras de inhalación, estas serían las antiguas, estas son más modernas, son más pequeñitas, que tienen unas válvulas que dirigen siempre el sentido de la inhalación de boquilla a boca. Con respecto a los inhaladores de polvo seco, serían, por ejemplo, aquí tenemos varios, que ya algunos conocéis, seguro. Ahora hablaremos de ellos, que pueden ser monodosis o multidosis. Los sistemas, como os he dicho, siempre iguales. Destapar, en este caso no sería necesario agitar porque no es una suspensión. Soltarle el aire, poner la boquilla alrededor de los labios y sellarlo bien. Inspirar, en este caso sería de manera rápida y enérgica, a diferencia de los cartuchos, que tiene que ser lenta y profunda, es la gran diferencia. Aguantar la respiración de 5 a 10 segundos y luego enjuagarse. En este caso serían los de multidosis, en el cual ponemos la cápsula con la dosis en el cestillo, perforamos con el perforador, ponemos la boquilla y hacemos el proceso. Luego, más adelante, se supone que cada vez el dispositivo ideal tiene que intentar eliminar alguno de los pasos, como pueden ser estos otros que son ciclóricos, en el cual el hecho de destapar ya es cargar también. En el hecho de destapar ya va la carga. Como veis, tiene aquí unas rejillas, en este otro que sería similar, las tiene aquí en el frente, y lo que hay que procurar es no coger el dispositivo tapando la rejilla. El aire entra por aquí y la inspiración, que como os digo tiene que ser enérgica, rápida y enérgica, lleva acompañado la medicación. Este sería el Ellipta y este sería el Neshaler. Como os digo, destapar y ya está cargado en el hecho de destapar. Como resumen de los dispositivos de inhalación, perdonad, bueno, es igual. Como resumen, todos es destapar, cargar, disparar, o sea, exhalar, inspirar, poner la boquilla dentro de los labios y sellando bien, aguantar la respiración de 5 a 10 segundos y luego enjuagarse para evitar los problemas que puedan tener de depósito de partículas. Como aquí veis, la inspiración en el caso de los cartuchos es lenta y profunda, y en el caso de los dispositivos de polvo seco es rápida y enérgica. También en el momento de el paciente retirar de manera continuada su medicación, podemos ver la adherencia terapéutica. Es increíble que generalmente las adherencias son muy bajas, y en esta patología pues también no llega ni al 50% la adherencia al tratamiento, lo cual es un problema porque puede, como estamos viendo, que lo que hay que intentar siempre es evitar la agudización, la exacerbación, y si no hay medicación, pues mal vamos. De hecho, ¿cómo se puede medir la adherencia? Pues nosotros en farmacia tenemos una tarjeta electrónica que nos indica cuando nos la presentan
si el paciente se lleva la medicación o no. Inclusive todos habréis vivido situaciones en las cuales el paciente te dice, no, de esta medicación no me des, que tengo 2 en casa, lo cual si es 1 al mes es muy difícil que pueda tener 2 en casa, si viene una vez al mes a por ello. Pero es así, o inclusive la medicación de rescate, el broncodilatador de rescate, lo utilizan con demasiada frecuencia. De ahí que en la herramienta radar, que sí que se emplea sobre todo como para dar pistas de si ha habido alguna variación de su patología, nos indica que si hay se emplea mucho medicación de rescate, es que la enfermedad no está controlada, lo cual hay que derivar al médico para que sea él el que indique qué está pasando. También otra manera de ver la adherencia a los tratamientos es mediante las encuestas o los cuestionarios, en este caso es el TAI. El TAI es el test de adherencia a inhaladores, es muy específico, en los cuales tiene 10 preguntas que el paciente responde. Son preguntas que tienen 5 posibles respuestas, si lo hacen todo bien será un 5 y si lo hacen todo mal sería un 1. Entre esa escala, el paciente pone lo que él considere y luego son 10 preguntas que, como os digo, lo hace el paciente y 2 que lo hace el sanitario que está pasando el cuestionario, que son si recuerda el paciente cómo se debe tomar la medicación y luego comprobar que verdaderamente lo está haciendo bien. Las 5 primeras preguntas serían 25 si tiene si tiene la suma son de menos de 25, está indicando que es un paciente que no es cumplidor. Si tiene que sacar 50 para ser cumplidor, 50 puntos en las 10 primeras preguntas. Si son de 47 a 49 es un incumplidor moderado y si es menos de 45 es un incumplidor. Este test nos indica también qué tipo de incumplimiento tiene. Si en las primeras 5 preguntas es un incumplimiento errático. El paciente a veces se le olvida, a veces se va de fin de semana y no se lleva la medicación, cuando está mejor no la emplea. Eso es errático. Las 5 siguientes preguntas es un incumplidor deliberado. No sé para qué me voy a tomar esto si no me hace nada, esta enfermedad no tiene cura, cualquier cosa que se les ocurra no lo hacen. Y entonces lo hacen aposta. Y luego las 2 últimas preguntas son 4 puntos, si es menos de 4 es que hay algo que lo está haciendo mal. Y eso sería inconsciente. Lo único que hay que hacer es mejorar su entrenamiento para evitar los errores que tenga en las técnicas de inhalación. Ya hemos visto, antes os he adelantado, que todos los servicios que se pueden emplear, ya que el tabaco es muy influyente en esta enfermedad, es los datos claves sobre la relación tabaco y EPOC. Se estima que entre el 15 y el 25%, que hay autores que lo suben al 50%, desarrollarán EPOC. Otras estimaciones, como os digo, son más altas, lo cual la importancia de dejar el hábito tabáquico lo es. Y en la farmacia tenemos muchas posibilidades de siempre, como os digo, enviar un mensaje. La causa principal es el tabaco, el 70% de los casos de EPOC en los países desarrollados se atribuyen al tabaco y también, aparte de que el tabaco sea una de las o es casi la principal causa del desarrollo de EPOC, la contaminación ambiental o la exposición laboral también contribuye a la enfermedad. Hay 6 etapas en el abandono del tabaco y en cada etapa, aunque el paciente no tenga interés ninguno en dejar de fumar, pero bueno, siempre se puede mandar un mensaje, nunca regañando obviamente, siempre siendo empático, pero siempre hay un mensaje que se puede utilizar. Cuando el paciente, por ejemplo, va porque se ha resfriado o tiene una gripe y está un poco mal, pues podríamos ir pensando en abandonar el tabaco, y todas esas etapas tienen cada una su mensaje. Así que es importante siempre no desdeñar. Y si ha dejado de fumar, siempre, por supuesto, también felicitar al paciente. Porque dejar de fumar, como se sabe, no es nada fácil y entonces quien lo consiga hay que felicitarle. Y luego, dentro de las competencias que tenemos farmacéuticos, son las de dar consejos higiénico-dietéticos. En este caso, se puede dar consejos de cambio de estilo de vida con respecto a la nutrición, al ejercicio físico o, como bien nos han dicho, a la vacunación. En el caso de la nutrición, pues es tan malo es el no llegar como el pasarse.
la obesidad, este tipo de pacientes está entre un 15 y un 20% necesita de gasto energético, lo cual su dieta tiene que ser equilibrada, tiene que ser variada, preferentemente mediterránea, y tiene que llevar un 20% de proteínas de alto valor biológico, como pueden ser los huevos, la carne, el pescado, carbohidratos un 30%, pero que sean de bajo índice glucémico, que puede ser el pan integral, la patata, las frutas y las verduras, y grasas poliinsaturadas y con gran contenido de omega 3 y 6, como pueden ser los frutos secos, los aguacates, los aceites vegetales, y tiene que estar suplementado o necesitar vitaminas A, C, D y E, sobre todo la D, pues que insista en tomar alimentos lácteos. Tiene que tomar 5 comidas al día para evitar esa fatiga. Los alimentos tienen que ser de textura blanda y suave, y luego, si es posible, intentar que beba por lo menos 2 litros de agua. El ejercicio físico es importante para todo tipo de pacientes, pero en el caso de la EPOC también es fundamental. Disminuye el riesgo de mortalidad y de hospitalización por agudizaciones. La EPOC también es una enfermedad que desarrolla depresión y ansiedad. La gente está mala y se siente fatal por no poder hacer sus actividades diarias habituales. Y el ejercicio físico y sus triunfos, aunque sean muy pequeñitos, a veces hablamos de subir un tramo de escalones, o inclusive, como antes comentábamos, de comer una sopa. Eso para ellos es un mundo, o ir del sofá o del sillón al baño es una maratón. Pues es importante que poco a poco vaya haciendo. Se recomienda que sean ejercicios individuales, por supuesto, en función de cómo esté, de su estado, de su edad, que puede ser varias veces al día o a la semana, poco a poco, como os digo, y puede empezar en 15 minutos y luego, si se encuentra mejor, pues subir 5 minutos cada vez, semanalmente, pero siempre con una actividad moderada dentro de su capacidad. No queramos ir a hacer más de lo que podemos. Si se encuentra, hay ejercicios respiratorios, ejercicios abdominales, de respiración abdominal, y sobre todo de labios fruncidos, que es coger aire por la nariz durante 2 segundos y soltarla por la boca durante 4 con los labios fruncidos. Y por supuesto, en el momento que haya cierto signo de alarma, como puede ser una fatiga excesiva o un cansancio excesivo, dejar por supuesto el ejercicio, utilizar medicación de rescate y esperar a mejor momento. Tampoco es plan de que la gente se dope y que la gente se tome más medicación de la que necesita por intentar batir un récord. La vacunación ya nos han dicho pero sí que podemos revisar su calendario vacunal del paciente, pues en pacientes que de jóvenes no hayan sido vacunados o que vengan de otros países en los cuales su calendario vacunal sea distinto, y repasarlo. Y por último, también es importante que todos favorezcamos la conservación del medio ambiente. Este tipo, como antes se comentaba con este producto, lleva unos propelentes que son prácticamente neutros para el medio ambiente, no atacan la capa de ozono. Luego es verdad que hay que fomentar también que los pacientes lleven sus medicamentos al punto sigre, pueden llevar los envases, pueden llevar restos de propelentes, restos de medicamentos, llevan plástico, cartón, todo eso, metal, todo eso tiene que ir al punto sigre. Y luego, por supuesto, los vacíos, los caducados. Y además, el buen control de esta enfermedad, aparte de que todo lo que significa para la calidad de vida del paciente, es importante en el medio ambiente, porque agudizaciones lleva implícito más cantidad de medicación de rescate que pueden llevar propelentes no adecuados, visitas a los hospitales, visitas, intervenciones, hospitalizaciones que consumen al final mucha energía. Y entonces es importante que, aparte, como os digo, de la calidad de vida del paciente, que controlar este tipo de cosas. Y bueno, por mi parte nada más, esperando si tenéis alguna pregunta que hacernos. Muchas gracias. Fenomenal, Lara, Fernando. Habéis hecho unas exposiciones magníficas. Yo creo que les habéis dejado sin palabras. Hay muy pocas preguntas, así que eso quiere decir que lo habéis expuesto estupendamente.
Hay un par de preguntas de la RAID que imaginamos que es que hay pacientes que toman muchos corticoides y que dicen que no les han hecho recuento. Me imagino que es lo que quieres decir, ¿no? También tengo un paciente con doble broncodilatador al que le han cambiado la doble terapia sin habérselo hecho. Lara. Bueno, a ver, empezamos por la primera. Me hablabas de que, sí, que tenemos pacientes que agudizan mucho, ¿no? Que reciben varias tandas de corticoides sistémicos y que en esos, pues efectivamente, el valor del eosinófilo pues no nos sirve, porque como sabéis, los corticoides sistémicos dejan al eosinófilo en 0 a la primera toma. Efectivamente, tenemos que buscar hemogramas que se hayan hecho fuera de las agudizaciones, incluso hemogramas previos, incluso al haber empezado el tratamiento o incluso de hace años. Nosotros siempre nos decimos que el eosinófilo es importante, pero no nos vale una determinación del eosinófilo, sino que deberíamos fijarnos en varios hemogramas a lo largo del tiempo para tomar decisiones. Si aún así no conseguimos ningún hemograma y demás, también nosotros tenemos como herramienta el FENO, que es una herramienta de función pulmonar que se hace también en los laboratorios de espirometría y que también nos sirve para decidir el corticoide inhalado en pacientes con EPOC. O sea que estrategias tenemos. ¿Y qué más me preguntabas? Sobre el cambio, ¿no? Si no me equivoco, de una doble broncodilatación a un LABA corticoide inhalado. Pues la verdad es que es un cambio curioso. En ese caso, ninguna guía para EPOC recoge ese cambio, sino que habría que pasar de una doble broncodilatación a una triple si lo que queremos es añadir un corticoide inhalado, porque ahí nos estamos comiendo el anticolinérgico, que sabemos que es especialmente importante en los pacientes con EPOC. La doble broncodilatación en los EPOC es muy beneficiosa y sobre todo el anticolinérgico en aquellos pacientes más secretores, que son los que tienen más flemas y demás, pues nos va a ayudar especialmente. Así que es un cambio en el que creo que el clínico se equivocó. Salvo que alguno hay que tenga intolerancia al LAMA, que a veces puede ocurrir. Bueno, muchas gracias, Lara. Y otra pregunta para ti, en cuanto a las agudizaciones, asistencia ambulatoria, ¿qué implica la prescripción de antibióticos? Pues muy buena pregunta. Es verdad que a la hora de tratar las agudizaciones, pues en función de dónde lo vayamos a tratar, es decir, de la gravedad de la agudización, pues decidiremos si necesitamos antibiótico o no. En resumen, nos seguimos guiando por los criterios de Antonissen clásicos, que creo que son de los años 80 o algo así, en los cuales, para hacernos un poco la idea, agudización de EPOC que se acompaña de aumento de tos, de aumento de expectoración con cambios en la coloración del esputo y más disnea, si cumple esos 3, antibiótico, y si cumple solamente 2, pero uno de ellos es cambio en la coloración del esputo, antibiótico. Y aunque nos suene como súper básico, a día de hoy están vigentes, los utilizamos y es lo que deberíamos guiarnos. Luego, fuera de eso, tenemos los pacientes graves, que son los pacientes que hospitalizan, y en ese caso, pacientes que hospitalizan con unos criterios que llamamos de gravedad, en esos, de todas formas, empezamos antibiótico. Y ya si necesita ventilación y demás, en esos antibiótico directamente. Fernando, nos has explicado muy bien y muy gráficamente la información que hay que dar al paciente cuando se le prescribe cualquier tipo de inhalador. Desde tu experiencia, ¿cuánto te cuesta que te hagan caso? Esto sí que es pico y pala todos los días. En EPOC, igual que en el tabaco, en el EPOC, igual que en el tabaco, dejar el hábito tabáquico, esto sí que es partido a partido. Esto es todos los días, hoy no he fumado, hoy es buen día. Mañana será otro, habrá otros problemas. En el tema de los inhaladores, pues siempre que van a retirar su medicación, se les pregunta lo mismo, ¿usted sabe utilizar esto? Hijo, llevo 20 años. Llevo 20 años, aunque haya salido antes de ayer, pero sí que te dicen lleva 20 años. Bueno, siempre en algunos casos depende de cómo le veas de receptivo, pero en algunos casos, ¿y usted se enjuaga? Ah, pues no me lo han dicho nunca.
mira, pues aunque solo sea una preguntita, es suficiente para que el paciente haya aprendido algo, o lo de agitar. Agita la medicación, ¿y para qué? Pues entonces, mira, nos sirve de eso, pero siempre hay que hacerle la pregunta. Habrá veces que tenga más tiempo el paciente o el farmacéutico y pueda hacer un repaso a su técnica de inhalación, pero sí que es verdad que cuesta, y por eso el dispositivo ideal es aquel en el que el paciente se sienta cómodo y que tenga menos posibilidades de errores. Si hubiera, bueno, como por ejemplo en este caso, que es una terapia triple, pues obviamente si es solo un dispositivo, menos errores habrá. Si es una vez al día, mejor que si son 2 veces al día. Y si el entrenamiento que haga el paciente con un dispositivo, un tipo de dispositivo, lo emplea bien y se siente cómodo, no cambiemos. Utilizamos eso, pero sí, hay que... Porque en 6 semanas el paciente acaba olvidándose un poco de todos los pasos y ya algunos se los salta. Sí, es verdad. Creemos que es muy importante que uno de los puntos que os llevéis de esta sesión es la importancia de que el paciente sea adherente. Por lo tanto, la concienciación de seguir el tratamiento prescrito y pautado por un médico y ese tratamiento que va el paciente a recoger a la farmacia, se insista desde todos los ámbitos, evidentemente, que es muy importante que cumpla, que trate correctamente el tratamiento para impedir el no obtener los resultados que se esperan y que haya descontrol de la patología, que eso genere cada vez más medicación cuando realmente lo único que necesita es utilizar bien los inhaladores y según se lo han prescrito. Vamos a tratar ahora otro tema que está relacionado con estos pacientes, pero ya cuando son complicados, que es la oxigenoterapia. Lara, ¿qué cosas tenemos? ¿Cuáles son los puntos clave que deberíamos saber los farmacéuticos para poder abordar a estos pacientes que en muchos casos les vemos de repente que entran en la farmacia y no sabemos muy bien qué decir? Sí. A ver, yo creo que primero tenemos que conocer qué es la oxigenoterapia y cuándo lo necesitan nuestros pacientes. La oxigenoterapia generalmente en casa se da con concentradores estáticos, y para salir a la calle, que no todos los pacientes lo van a necesitar, llevan esas mochilitas, ¿no?, que llamamos concentradores portátiles. Al igual que incidimos mucho en que nuestros pacientes deben cumplir con los inhaladores, también un trabajo que tenemos que hacer muy importante es cumplir la oxigenoterapia. La vamos a prescribir siempre y cuando el paciente tenga una insuficiencia respiratoria y se ha visto por estudios que es beneficioso cuando se utiliza al menos 16 horas al día. Cuando miramos los grados del tiempo de cumplimiento de los pacientes con la oxigenoterapia, pues nos encontramos, oh, sorpresa, que se utiliza pues bastantes menos horas. Entonces, tal vez la farmacia también sea, ¿no? Si sabemos que nuestro paciente tiene oxígeno, bueno, pues preguntar un poquillo, pues el cumplimiento, el no cumplimiento nos puede ayudar. Y luego, también otra cosa que nos pasa bastante con nuestros pacientes es que cuando tienen criterios de oxigenoterapia para salir a la calle, a muchos de ellos les da vergüenza. Esto sí que nos pasa mucho. Entonces, tú se lo prescribes y el paciente te dice, no, doctora, es que, ¿cómo voy a ir yo por mi barrio con esto, no? Entonces, tal vez por vuestra parte también se podría normalizar un poco esto, ¿no? Si lo necesitan, pues fundamentalmente es para que ellos puedan mantener su actividad física fuera del domicilio. Claro, muy bien, un buen apunte. ¿Y cuáles son los criterios o los signos que podemos identificar para derivar a pacientes, tanto si utilizan oxigenoterapia como no? ¿Cuáles son esos puntos que podemos identificar cuando entra una persona que estamos viendo cómo viene de asfixiada o no? E incluso le preguntamos si ha subido una cuesta y nos dice, no, acabo de bajar las escaleras, y le vemos que no pueden respirar. ¿Eso sería un signo para derivar? Sí. Sí, porque además, hablábamos también al principio, el infradiagnóstico, es que a lo mejor ese paciente ni siquiera tiene un diagnóstico, ¿no? Hablamos de un 75% de infradiagnóstico en España, es, bueno, muy llamativo. Pero es que, además, yo creo que tendemos todos a pensar poco en la EPOC y luego hablábamos antes, ¿no?
el estereotipo que tenemos del paciente con EPOC. Nuestro paciente con EPOC es ese varón de 70 años que ha sido muy fumador. ¿Qué pasa con las mujeres, ¿no?, que se subieron al carro del tabaco? Bueno, pues ahora estamos viendo las consecuencias. Y luego el paciente que está ya diagnosticado, pues es que a lo mejor está infratratado, ¿no? ¿Os acordáis también? El 55% de ellos infratratados. Y os hablaba también de inercia terapéutica, pacientes que pese a que están mal, nadie les ha hecho un cambio en el tratamiento. Bueno, pues vamos a aconsejarles, debe usted consultar con su médico o ¿por qué no se acerca usted a su médico y que le vuelva a derivar al neumólogo? O que, ¿no? Yo creo que ahí sí que podemos hacer mucho. Y luego lo que decía Fernando, fundamental, el tabaco. El tabaco, ahí vosotros que los veis mucho, a los pacientes, yo creo que tenéis ahí una oportunidad de oro. Sí, fijaros que al final estamos hablando de recomendaciones de estilos de vida saludable, evidentemente no tabaco, que es estilo de vida saludable. La vacunación es otro nudo gordiano que todos los sanitarios estamos insistiendo en que somos los primeros que nos vacunamos, que tendría que haber más puntos de vacunación, que es muy importante que todos nos vacunemos para mejorar la salud general. Bueno, ¿qué más, Fernando, podemos decir? Bueno, yo creo que siempre en la visita del paciente con EPOC a la farmacia, siempre hay un montón, ¿no?, de pequeños mensajes. Hablas de la vacunación ahora, pues si la mayoría de las agudizaciones son por infecciones, pues vamos a intentar vacunándonos para evitar infecciones. Yo no sé si es mucho o poco regular, pero sí es verdad que evitamos algunas, lo cual pues ya es bueno. Porque además las exacerbaciones, como bien nos ha dicho la doctora, son las que has pasado, son las que ya predicen lo que te va a pasar más adelante, lo cual, y además acabas mal. Eso es la EPOC es una enfermedad, todos vamos a morir alguna vez en nuestra vida, pero EPOC se acaba muriendo muy mal. La gente lo pasa fatal, entonces yo creo que es el suficiente motivación, aunque no sea asustando al personal, pero sí que el paciente siga su medicación, que deje el tabaco, que se vacune y que poco a poco, no estamos hablando, como hemos dicho antes, de ponerse a hacer ejercicio a la barbarie, sino que poco a poco para ir ganando fuerza, para evitar esa fatiga y sentirse, como verdaderamente ocurre, mejor. Muy bien. Sí, yo si me permites quisiera hacerle una pregunta a la doctora, ya que la tenemos aquí. Sé un poco la respuesta porque es una cosa muy moderna y todavía no ha dado tiempo, pero ¿qué piensa de los vapor? Sí, bueno, a ver, cada vez hay más evidencia de que los vapor pueden generar EPOC, enfisema. Tuvimos además, ¿no?, una epidemia en el 19 de neumonías muy graves en pacientes jóvenes en Estados Unidos. Está descrito y eso puede ocurrir. Y con lo cual nosotros no recomendamos el vapor tampoco como tratamiento para deshabituación tabáquica. Está claro que son un riesgo para la salud. Además, tenemos yo creo una falta de legislación en saber qué es lo que se le pone, no se le pone, nicotina sí, saborizantes, colorantes, que llevan estos compuestos. Con lo cual, tenemos que estar muy atentos con esto. Desde luego, no banalizarlo. Yo siempre les digo a mis residentes que igual que preguntamos cuando un paciente ingresa por el hábito tabáquico, tenemos que empezar a preguntar por los vapor porque cada vez está más extendido y sobre todo mandar el mensaje a la población de que no son inocuos. Hace no mucho una mamá me dice, oye Lara, es que mi hija adolescente me ha dicho que le compré un vapor y claro, porque todas sus amigas fuman y yo quiero saber qué opinas tú, porque a ti, bueno, pues te conoce y yo creo que tu opinión la va a respetar. Yo directamente le dije, esto es una locura, ¿no? Pues claramente no, con lo cual, bueno, pues también otro mensaje para el farmacéutico, para sus pacientes y para los hijos de sus pacientes. Sí. Pues ahora un mensaje para médico. ¿Se podría siempre dar la posología por escrito, por favor? No siempre coincide lo que pone en receta electrónica con lo que dice el paciente. Pues muy importante, sí. Y tal vez más esto pase con la medicación de rescate, que muchas veces se pone a demanda,
Y claro, la demanda, pues a saber qué es lo que le hemos explicado nosotros al paciente, a ver qué es lo que el paciente ha entendido, a ver lo que le dice un médico al paciente, pero el que cuando ha pasado por urgencias, pues resulta que el mensaje que le han dado es otro. Sí, eso es un mensaje que me llevo y que debemos hacer mejor, claramente, sí, sí. Pues estupendo. Muchas gracias por agradecer las ponencias. La verdad es que ha sido un gusto estar aquí con vosotros, que nos estuvierais escuchando y ya vamos a terminar. Ya estamos, pues prácticamente nos hemos pasado como casi todos los webinares. Damos mucha información y además nos gusta responder a todas las preguntas. Así que, pues muchas gracias. Un placer. Gracias, encantada. Muchas gracias. Y a vosotros igual. Nos vemos en otro webinar y hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego.